Vamos a establecer ahora el balance de potencia en una comunicación de un móvil celular, de un teléfono móvil con una estación base próxima. Antes de empezar a poner números, tenemos aquí una representación esquemática del proceso de cálculo que vamos a seguir. Es realmente simple en concepto, aunque luego pues lleva a unos cálculos más o menos largos y estructurados. Queremos establecer una relación entre la potencia que transmitimos, la potencia y el ruido que recibimos. Esto es básicamente nuestro problema. Aquí tenemos una escala vertical, que es una escala de potencias, y puede estar descrita en términos de potencias, por ejemplo en vatios, o bien en dBms, que son decibelios referidos a un milivatio. En la parte de arriba, en la parte superior de este esquema, tenemos la potencia del transmisor. Aquí tenemos nuestro transmisor, que es capaz de entregar una cierta potencia. En nuestro caso aquí, en concreto, pues es nuestro teléfono móvil y estamos en el enlace ascendente. Esa potencia, al ser radiada, si la antena tiene una ganancia o en el proceso tuviéramos ganancias, pues se contemplan y lo que hacen es suben este nivel. ¿Vale? Por lo tanto, la antena lo que sube es el nivel de densidad de potencia. Pero si entre el transmisor y la antena, por ejemplo, tenemos cables, pues ahí vamos a tener pérdidas que las tenemos que contemplar. Por lo tanto, las ganancias lo que hacen es suben el nivel de potencia transmitida, las pérdidas lo que hacen es las bajan. ¿De acuerdo? Este es el esquema en el que nos movemos y si nuestra escala está en decibelios, pues entonces es fácil porque las ganancias suman, las pérdidas restan. Ahora vamos al receptor, que está representado aquí abajo. ¿Dónde empezamos aquí? Bien, pues aquí tenemos que empezar con el nivel de ruido. Este es la potencia de ruido que tenemos en nuestro receptor. Si además de tener ruido tenemos interferencia, pues la tenemos que sumar. Por lo tanto, la interferencia que está presente aquí la tenemos que añadir, con lo cual nuestro nivel de potencia de ruido sube. ¿De acuerdo? ¿Y qué más tenemos? Pues necesitamos que para que la comunicación funcione correctamente, la señal, que aquí ya empieza a intervenir ahora en la descripción, llegue con un nivel de un cierto número de dBs superiores al ruido. Por lo tanto, requerimos un mínimo de relación señal-ruido o señal a ruido e interferencia. Supongamos que este margen es un cierto número de dBs, por lo tanto, nuestra señal tiene que estar aquí si el ruido y la interferencia están aquí. Ya hemos llegado a este punto. ¿Y ahora qué ocurre? En este caso particular del teléfono móvil, por la manera en que procesamos la señal, obtenemos una ganancia de procesado. Hemos calculado en algún momento antes. Y esta ganancia aquí, ¿qué es lo que hace? Pues nos permite recibir una señal que aunque esté debajo del ruido, por procesado la podemos traer arriba. Esto no pasa solamente aquí. Por ejemplo, una señal de GPS, si intentáramos verla, no podríamos encontrarla porque llega enterrada en ruido. Pero nuestros receptores de GPS, como conocen los códigos a través del procesado, son capaces de extraer esa señal del ruido y elevarla sobre él. Aquí pasa lo mismo. Por lo tanto, aquí tenemos la ganancia de procesado que nos trae a este nivel, que es lo que describimos como la sensibilidad del receptor. Es decir, este es el mínimo nivel de potencia que tiene que llegar al receptor para poder recuperar la señal. Y si tenemos pérdidas o tenemos que añadir márgenes, ahora los tenemos que contabilizar aumentando, es decir, subiendo este nivel. La diferencia entre este nivel de potencia y este es la máxima pérdida de propagación que podemos tolerar en el sistema. La forma en que se mueven las ganancias y las pérdidas en este esquema son comprensibles si, por ejemplo, pensamos en la habitación en la que estamos.
La potencia de transmisión la asociamos con el techo y la de recepción con el suelo. Si tenemos ganancias es equivalente a nivel del techo a subirlo. Si tenemos pérdidas es equivalente a bajarlo. Con respecto al receptor tenemos el suelo. Si tenemos ganancias, entonces esto es equivalente a bajar el suelo. Y si tenemos pérdidas o que contemplar márgenes es equivalente a subirlo. ¿De acuerdo? Esta es la manera en que ganancias y pérdidas funcionan. Y ya, digamos, la distancia de suelo a techo, en nuestro caso, es el margen de pérdidas que podemos tolerar. Si tenemos menos, está bien, podemos establecer la comunicación. Si tenemos más, tenemos que actuar en el sistema. Y precisamente esa pérdida máxima es la que nos marca también el alcance máximo de la comunicación en nuestro caso. Bien, esta es la idea básica y con esta ya podemos ahora comenzar a escribir el enlace, el balance de potencias. Aquí están representados dos casos para un enlace ascendente. Es el móvil el que se comunica con la base. Y hemos seleccionado dos casos para poder ilustrar los cálculos. Una llamada de voz desde un coche moviéndose por una autopista a 120 km/h. Y una transmisión de datos cuando estamos por la ciudad con nuestro móvil, en la calle, vamos caminando y queremos enviar datos. Son dos ejemplos que nos pueden servir. La potencia del móvil está continuamente controlada por la base, por lo tanto puede tomar muchísimos valores. Supongamos que tiene un valor de 21 dBm, son 125 milivatios en ambas conexiones, en ambos casos. Este es nuestro parámetro de partida. Puede variar muchísimo dependiendo de dónde estemos, de otros usuarios, en fin, la base va a estar controlándolo siempre, pero tomemos este número. El móvil tiene una antena que prácticamente no tiene ganancia y al mismo tiempo está tocando nuestro cuerpo cuando hablamos, por lo tanto tenemos una penalización de 3 dB en voz. No tenemos ninguna en datos porque suponemos que el móvil lo tenemos delante, alejado de nuestro cuerpo y la antena pues más o menos está libre. Cuando estamos hablando desde dentro del coche, pues tenemos también que considerar la pérdida de señal que de alguna forma la estructura del coche impone. No hay un gran blindaje, pero bueno, es suficiente y tomemos un valor estimado en 8 decibelios. ¿Esto qué significa? Pues significa que nuestros 21 dBm originales para la conexión de voz desde el coche se han convertido solo en 10 dBm, mientras que en la ciudad paseando para la conexión de datos mantenemos este valor. Esto es lo que tenemos en transmisión, es la parte alta de la gráfica anterior. Ahora vamos a recepción. Recepción tenemos el ancho de banda de la señal, 3,84 MHz, y lo primero que tenemos que calcular es la densidad espectral de ruido térmico. ¿Vale? Nuestra referencia es KT0 y aquí la tenemos directamente. Después suponemos que el receptor en la estación base, en la base, tiene un factor de ruido de 5 decibelios. Aquí lo tenemos. Por lo tanto ya tenemos el ruido, ya podemos contabilizar el ruido que añade el receptor. Nos falta por contabilizar el ruido que capta la antena. Bien, aquí podemos hacer distintas estimaciones, pero podemos tomar un valor próximo a la realidad y es, digamos que más o menos la temperatura de antena es la temperatura física a la que estamos. Por lo tanto, tomemos la temperatura de antena como la temperatura de referencia. Si este no fuera el caso, pues también sabemos cómo calcularlo. Con todo esto, sumando ya el factor que añade el receptor y el que llega de la antena, nos dice que la potencia total de ruido es KT0 por el ancho de banda y por el factor de ruido completo. Hay un -1 y un +1 que se han compensado. Y esto nos da que nuestro nivel de ruido está a menos 103 dBm. Ahora nos falta incorporar la interferencia de los otros usuarios. Aquí tenemos que hacer una hipótesis de la carga de tráfico que tenga esa celda, supongamos que es del 50%. Pues esto quiere decir que el nivel de interferencia son 3 dB. En otras palabras,
que la potencia que nos interfiere tiene el mismo nivel que la potencia de ruido que teníamos. Con lo cual, cuando estos 3 dB se los añadimos, ya nos ponemos en menos 100 dB. Menos 100 dBm. Este es el valor que tenemos de ruido e interferencia. Bien, continuamos y ahora ya nos falta ir incorporando el procesado y los requerimientos de relación señal-ruido. Nosotros, los datos nuestros se han generado a 12,2 kilobits por segundo, pero los estamos mandando a 3,84 megabits. Esto implica una ganancia de procesado de 25 decibelios para voz, 17,8 para los datos. El sistema, para funcionar correctamente, requiere un mínimo de 5 decibelios para voz, 2 decibelios para los datos. Aplicamos estos 2 parámetros y ahora ya tenemos la sensibilidad del receptor. Menos 120 dBm para voz, menos 116 para datos. ¿Verdad? ¿Qué nos falta ahora? Pues aquí nos falta ahora incorporar la ganancia de la antena, las pérdidas, los márgenes, en fin, ahora tenemos que añadir pérdidas y ganancias en este balance. Lo primero que nos favorece es la ganancia de la antena receptora en la base, 18 decibelios, esto va bien, pero como esa antena está conectada a través de cables a los equipos, pues aquí tenemos una pérdida de 3 decibelios. Después tenemos que empezar a contemplar los márgenes. Para los desvanecimientos rápidos, en el caso de la conexión de datos, contemplamos 4 decibelios. Para el coche que se está moviendo rápidamente en la autopista, no incorporamos margen. Para el desvanecimiento lento, en ambos casos, añadimos 7 decibelios. Suponemos que en el coche solamente estamos conectados a una estación base, mientras que en la ciudad podemos estar recibiendo señal de varias, con lo cual tenemos una ganancia que podemos aplicar aquí. Contabilizamos todas las pérdidas y ganancias con respecto a este umbral y a la potencia en transmisión y nos dice que para el enlace ascendente, en el caso de la voz, la máxima pérdida de propagación que podemos tener es de 138 decibelios y de 145 para el caso de los datos. Ya tenemos de alguna manera ese umbral que nos dice que aquí dentro estamos bien, si salimos ya no funciona. Y ahora con esto nos queda aplicarlo a la cobertura y estimar más o menos la distancia en torno a la base y el móvil en la cual nos podemos comunicar bien. Supongamos en este caso la misma cifra que ya teníamos antes, que estamos a una frecuencia de 1900 MHz, que la base está a 30 metros sobre el suelo, en los entornos que ya hemos definido, que nuestro móvil, la antena del móvil, en ambos casos la tenemos más o menos a 1,5 metros, y ahora ya podemos, con todos estos números, calcular la pérdida media de propagación que nos da este modelo. Y para el coche en la autopista nos da este valor. Aquí hay un número bastante grande, lo cual dice que decae con bastante rapidez la señal con la distancia, mientras que para el entorno urbano nos da este valor. Ahora, si igualamos esto a esto, nos dará la máxima distancia a la que nos podemos comunicar. Para la comunicación de voz desde el coche, estos son aproximadamente 6 kilómetros, mientras que para la comunicación de datos en el entorno urbano pues es 1,5 kilómetros. Es decir, dentro de estos márgenes podemos establecer la comunicación con la hipótesis inicial que hemos hecho de potencia. Y esto es básicamente la forma de proceder para calcular el balance de potencias entre nuestro móvil y la base a la que estamos llamando, con la cual nos estamos conectando.